Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial aplicada a las empresas? La inteligencia artificial aplicada a las empresas lo que hace es buscar una revolución de cómo las empresas innovan y operan. ¿Para qué? Para poder facilitar muchos procesos. Más adelante vamos a hablar sobre el proceso, sobre estos procesos, pero tengamos esta pequeña introducción sobre que las inteligencias artificiales nos ayudan a analizar, a crear, a automatizar y básicamente a optimizar tiempos de procesos en proyectos o trabajos que nosotros tengamos pendientes. Entonces, para ello, primero, ¿qué es una inteligencia artificial? En términos simples, una inteligencia artificial es una nueva tecnología desarrollada que lo que permite es que máquinas se puedan autoprogramar para poder desarrollar tareas. Es decir, si tú le mandas una orden a una máquina, la máquina va a aprender esta orden y lo que va a hacer es autoprogramarse con el fin de operar, optimizar y mejorar el rendimiento de la tarea que nosotros le estamos colocando. Este aprendizaje automático que se le conoce como Machine Learning. Y este es uno de los más utilizados por las grandes plataformas de inteligencia artificial que hoy en día conocemos como ChatGPT y demás. Cabe aclarar que no es la única tipo de manera en el cual se desarrolla una inteligencia artificial, pero es una de las formas más comerciales que existen. Hay muchas más inteligencias artificiales como por ejemplo nuestros navegadores de autos en los cuales se utilizan también inteligencia artificial para determinar la ruta más corta y esta lo utiliza a través de unos vectores que es obviamente diferente a lo que se utiliza como Machine Learning. Entonces, pero digamos que esta es de las formas más utilizadas sobre qué es una inteligencia artificial. Ahora bien, aplicaciones de la inteligencia artificial en las empresas. Primero, automatización de procesos repetitivos. Como muy bien yo lo estaba explicando, lo que simplemente eso es lo que quiere decir es que tenemos un proceso que ya nosotros conocemos cómo es el paso a paso para solucionarlo. Si nosotros le damos este paso a paso a la inteligencia artificial, esta sabrá cómo poder desarrollarlo de forma simple. Hay que aclarar que todo ese tipo de automatizaciones son tareas simples que no requieran de una capacidad analítica alta. Análisis predictivo. Esto quiere decir que si nosotros entendemos cómo funciona el comportamiento de una gráfica o de un resultado, o nosotros sabemos la tendencia de un resultado, la inteligencia artificial lo que te ayuda es con mucha mayor exactitud poder descifrar ese resultado, identificándolo, tomándolo y ahí sí haciendo una toma de decisión con el fin de nosotros poder plasmar y analizar los datos que tenemos. Personalización. Lo que hace es básicamente, no todos tenemos el tiempo de entender cómo es cada cliente o cómo funciona cada cliente, pero la IA, digamos que en su forma de procesar y de razonar, hace todo mucho más rápido. Entonces, esa personalización ayuda a entender mucho mejor el cliente, cómo este opera, cómo este gusta, etcétera. Y pues optimización de recursos. Uno de los fuertes de la inteligencia artificial es optimizar recursos, es decir, lo que ayuda es que si nosotros tenemos ciertos recursos, tanto de tiempo, dinero, usos, esto lo que hace es optimizar ese tipo de recursos que nosotros estamos empleando para esa tarea, para mejorarlo y tener un mejor rendimiento. Ahora bien, ¿qué ventajas nosotros tenemos al utilizar una inteligencia artificial enfocado en la empresa? La eficiencia operativa, reducción de errores humanos. Esta palabra es muy importante porque a la máquina lo que sucede es que cuando la máquina detecta un error o ella misma comete un error, no lo vuelve a cometer. Porque ella se autoprograma, como no el Machine Learning, con el fin de no volver a cometer los mismos errores que ya cometió. El humano tiene esa tendencia, ¿sí? Entonces, lo que hace es que primero evita el error, cosa que es muy importante, y segunda, la velocidad en la que trabaja. Una inteligencia artificial puede trabajar muchísimo más rápido en tareas mecánicas frente a una persona. Hoy en día es así. Entonces, toma decisiones basadas en datos. La inteligencia artificial, una de las características importantes es que esta utiliza bases de datos, grandes bases de datos, para formalizar o forjar sus decisiones. Cuando tú le haces una pregunta o cuando tú utilizas ChatGPT, esa inteligencia artificial en su base de datos tiene una capacidad para poder responder porque ella, en su experiencia, porque ellas tienen que ser entrenadas cuando ella recibe un entrenamiento, es decir, un almacenamiento de bases de datos para el reconocimiento de información. Con ese reconocimiento de información lo que hace es
tomar una decisión bajo todo ese entrenamiento que ha tenido de las bases de datos que ha presentado. Y que básicamente, ¿qué es lo que contienen bases de datos? Información. Información, por ejemplo, que si pasa un acontecimiento A, entonces por naturaleza pasa a la B. Y lo que hace la inteligencia artificial es hacer un tipo de razonamiento para poder familiarizar de todo su vasto conocimiento que tiene en la base de datos, dar una respuesta. Experiencia al cliente. Como yo lo hablaba en innumerables ocasiones, los chatbots, asistentes virtuales o personalización de ofertas, lo que busca es básicamente hablar con el cliente cara a cara con una respuesta pronta y con una respuesta coherente, con una conversación coherente. Con lo que busca es una mayor experiencia cliente-servidor, en este caso, ahorro de costos. Como lo seguimos hablando, el ahorrar costos lo que permite es que la inteligencia artificial se encargue de tareas mecánicas que una persona no podría hacer. Entonces, al ahorrar esos costos, se evitan desperdicios, y esos desperdicios son importantes porque es utilidad que se puede utilizar en otro tipo de cosas que se pueden desarrollar mucho más adelante. Innovación y competitividad. Lo que busca esto es que desarrollar las inteligencias artificiales, como de todo lo que te he hablado, ellas no se equivocan, ellas hacen trabajos, o sea, ellas se pueden equivocar, sí, pero no es como que vuelven a equivocarse con los mismos errores, sino ella simplemente tiende a mejorar siempre. Ella mejora, ella no se cansa, ella no duerme, ella no piensa, ella no hace diferentes cosas que muchos de los humanos hacen, por lo general haciendo tareas repetitivas y tareas que funcionan, tareas que son adaptativas, que son rápidas y que se pueden adaptar muy rápido al mercado, porque las inteligencias artificiales pueden aprender de una forma acelerada. Es decir, que una vez aprende, puede volver a seguir aprendiendo de una forma mucho más acelerada, mucho más rápido que el humano, frente a ciertas áreas, obviamente. Entonces, para ello voy a presentar algunas herramientas que nos pueden servir en la estructura de cómo se compone una empresa. Entonces, en el área gerencial hay herramientas como Power BI. En sí, Microsoft Power BI no es una herramienta de inteligencia artificial, pero esta contiene características que hace que se pueda utilizar la inteligencia artificial en el uso de analítica avanzada en la toma de decisiones, que es lo que yo he hablando durante mucho tiempo. El Tableau es una plataforma de inteligencia empresarial para análisis de datos en tiempo real. Lo que busca es, con la base de datos que ellos tienen, tomar decisiones en pro de la empresa en un área gerencial. IBM Watson son soluciones cognitivas para análisis de predictivos. Lo que yo te decía anteriormente, lo que ella busca es, al ver cómo funciona la tendencia de una gráfica, lo que busca es hacer una predicción para que tú como empresa puedas tener una mayor decisión al llegar a una situación en la cual tú la uses. ¿Y qué aplicaciones puede tener en esta área gerencial? Tenemos el monitoreo de KPIs, indicadores claves de rendimiento, predicciones de escenarios empresariales y automatización de reportes gerenciales utilizando estas herramientas, obviamente. Entonces, siguiendo con el mismo hilo, el área financiera. ¿Qué se puede usar en el área financiera? Tenemos el QuickBooks, que es automatización y contabilidad de gestión financiera. Tenemos Xero, plataforma de contabilidad en nube, IA con análisis financiero, y tenemos Zest Finance, que es una IA para la evolución de riesgos crediticios. Todas las inteligencias artificiales hay que aclarar que son transformer, es decir, ellas de base utilizan inteligencias artificiales que nosotros ya conocemos, pero que son adaptativas para el uso del área financiera. Entonces, ¿qué aplicaciones tienen estas inteligencias artificiales en el área financiera? Pues detección de fraudes financieros, optimización de presupuestos y gastos y predicción de flujos y caja de comportamiento del mercado. Entonces, ¿para qué área de una empresa también puede servir? Para el área de marketing. Tenemos el HubSpot, automatización de marketing y análisis de campañas. Tenemos el Salesforce Einstein, una IA para la personalización y estrategia de ventas. Y tenemos el Google Analytics, que aunque Google Analytics como en sí no es una IA, esas herramientas que también te he mencionado, digamos que directamente no pueden ser una IA, pero tienen aplicativos de IA o tienen extensiones de IA que lo que ayudan es un mayor análisis o un mayor entendimiento de cómo funciona la IA aplicada, por ejemplo, en este caso para el área de marketing, como el área financiera o para el área gerencial. Entonces, estas tres IAs que yo te acabé de mencionar o herramientas que contienen IA, ¿qué aplicaciones tienen? Tenemos segmentación de audiencias con IA, creación de campañas y personalización basadas en datos, medición y retorno de inversión ROI en tiempo real. Entonces, también tenemos una IA para el talento humano o de recursos humanos. Entonces tenemos Workday, gestión de los recursos humanos con IA para el reclutamiento y retención de talento,
LinkedIn Talent Solutions, una guía para la búsqueda y selección de candidatos, y Textio, que es una optimización de descripciones de empleo, análisis de lenguaje inclusivo. Básicamente, como nosotros hemos visto, también tenemos tanto guías para el área de productividad, también tenemos guías para el área de seleccionamiento y reclutamiento de personal para la empresa. Entonces, pues, ¿qué aplicaciones tienen esas tres guías que te acabo de mencionar? Reclutamiento basado en IA, evaluación y satisfacción de compromiso de los empleados y planificación y capacitaciones personalizadas. Entonces, en conclusión de todo lo que yo te he hablado, la inteligencia artificial ha sido es una revolución tecnológica de grandes magnitudes, porque estamos hablando de otra generación en la que viene. Nosotros ya hablamos de la generación de los computadores, esta va a ser una nueva generación porque es una revolución tecnológica. Y todas las empresas que quieren estar aporte o que quieran ser parte de esta revolución tienen que adaptarse a esas nuevas tecnologías. Lo que yo te mencioné, digamos que ahora mismo puede ser unas IAs muy verdes, en el sentido de que no significan un gran impacto en nuestros trabajos en el día a día, pero de aquí a 5 o 10 años vamos a ver que las inteligencias artificiales han avanzado tanto que en términos generales cualquier empresa que no fue capaz de adaptarse en un inicio de cómo funcionan las inteligencias artificiales o no se detuvieron a entender cómo estas funcionan, cuando lleguen y cuando estas empiezan a comercializarse de una forma mucho más agresiva, esas inteligencias artificiales van a tomar mucho más campo en el área, en el área empresarial. Entonces, mi conclusión es: nunca es tarde para aprender sobre inteligencia artificial y nunca es tarde para poder aplicar las herramientas que estas nos ofrecen. Ya tenemos herramientas avanzadas como ChatGPT, DeepSeek, DeepL, entre otras. Todas esas herramientas que yo te acabo de mencionar son desarrolladas con el fin de que tú puedas utilizarlas, comprender cómo funcionan y entender que hay más formas de obtener información que simplemente utilizando internet, cosa que en el pasado eso era imposible, que era irreal, ahora es posible. Entonces, no se te haga raro que en un futuro esto pueda seguir sucediendo. Tenemos fuentes y recursos. Para ello yo utilicé un libro que se llama Artificial Intelligence for Business, que fue donde saqué todo lo relacionado a la empresa. También artículos de recomendación como Harvard Business Review, que también lo que hace es una explicación del impacto de la inteligencia artificial en el mundo empresarial y qué plataformas de aprendizaje utilicé como Coursera y blogs, entre otras. Entonces puedo terminar aquí. Muchas gracias por este espacio y que tengan buena noche.